Bien, en las últimas clases habíamos visto todo el tema del movimiento ondulatorio, el movimiento de onda, cómo funcionan las ondas, eh, que tienen una forma sinusoidal, es la forma del seno, eh, gráficamente hablando, pues. Y habíamos visto que tienen unas características pues, especiales esas funciones de onda, ¿cierto? Y que a partir pues, de ellas nosotros podíamos definir esas características. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver ya una onda que es, digamos, especial y es de nuestra vida cotidiana, que es el sonido. Entonces, eh, como les había dicho en algún momento en una clase, el sonido o que nosotros emitimos o el sonido en general que es emitido por cualquier objeto funciona como una onda. ¿Sí? Es decir, para nosotros poder escuchar, o sea, para que ese sonido entre por nuestro canal auditivo, es el oído, y nosotros podamos definir qué tipo de sonido es, porque suena más agudo, porque suena más grave, porque tiene un sonido como agradable o desagradable, ¿cierto? Eh, Él funciona como una onda. Entonces, a ver si esto va a presentar. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento exacto de las ondas sonoras. ¿Ya ven la pantalla? Bien, ondas sonoras. Que como su nombre lo indica, es una onda, ¿sí? Entonces tiene, digamos, el mismo funcionamiento como tal de la función de onda. Recordemos entonces cómo habíamos definido la función de onda en su momento, solo que ahora pues la voy a llamar S, porque pues tiene que ver con el sonido, y habíamos dicho que iba a depender de una distancia y del tiempo, ¿cierto? A eso no va a cambiar, la onda sonora va a ser o va a estar definida de la misma manera que habíamos definido las ondas, solo que van a haber unos pequeños cambios. ¿Sí? Acuérdense que habíamos definido, nosotros habíamos definido que las ondas tenían una amplitud, solo que ahora esa amplitud, ¿sí?, va a depender como tal del mismo sonido. ¿Sí? Entonces, y va a depender, recordemos primero también que una onda depende o se propaga de una manera dependiendo del medio donde se encuentre. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de una pequeña tabla. Yo se las voy a, ahora la copiamos en un momentico. Va a depender entonces del medio donde se esté propagando esa onda. ¿Sí? Digamos que va a haber una diferencia entre una onda que esté propagándose acá en el aire, ¿cierto? A una onda que de pronto se propaga dentro del agua o a una onda que se propague en otro medio como tal. ¿Sí? Entonces, esa amplitud, o lo que nosotros llamábamos amplitud, recordemos que la amplitud venía definida acá en esta parte de la función de onda, ¿sí? Ya va a estar directamente definida, es por el desplazamiento. Recordemos que igual sigue siendo un desplazamiento, la amplitud también era un desplazamiento máximo, pero aquí va a ser definido por las moléculas de, digamos, desplazamiento máximo de las moléculas en el medio donde se esté propagando.
Entonces sigue siendo la amplitud, pero pues ya va a depender directamente de, digamos, de lo que esté generando el sonido. ¿Bien? Esto sigue siendo una amplitud, pero ya la vamos a llamar entonces S sub 0 y va a estar definido es por el desplazamiento máximo de esas moléculas, digamos, en ese medio donde se esté propagando. Recordemos también que habíamos definido que K, está acá, ¿sí? Que es lo que, o habíamos dicho que eso era el número de onda, ¿cierto? Es el número de onda. Y estaba definido como 2pi sobre lambda, ¿cierto? Eso no va a cambiar, eso sigue siendo igual. Habíamos definido que lambda era la longitud de onda, sigue siendo lo mismo. Habíamos definido que W era frecuencia angular y eso también tenía una definición. ¿Quién me la recuerda? Que la habíamos definido de dos maneras, con respecto al periodo o con respecto a la frecuencia. ¿Cómo estaba definido W? Tuvieron que haber utilizado W para poder hacer el taller anterior. No es velocidad angular. Bueno, velocidad angular, pero ¿cómo está definida? ¿Cuál es la fórmula de la velocidad angular? No es 2pi por F. ¿Cómo? No es 2pi por F. Ah, es 2pi por F, si estamos hablando de la frecuencia, o también lo habíamos definido como 2pi sobre el periodo, ¿de acuerdo? Donde habíamos dicho que entonces F era el número de vibraciones o la frecuencia o frecuencia. Y habíamos dicho que T era el periodo. Miren que es lo mismo, ¿sí? Solo que, digamos, ahora va a depender de muchas cosas. Va a depender de diferentes cosas, ¿sí? Entonces, digamos que para poder, digamos, visualizar todo eso, debemos de ver cuál es la definición entonces de una onda sonora. Y nos dice que las ondas sonoras son ondas mecánicas, como las hemos visto, por eso la función de onda no cambia, longitudinales, ¿sí? Es decir, que se esparcen en el medio, que se producen por vibraciones que ocasionan cambios de presión en el medio y se propagan en la misma dirección de la perturbación.
Por eso es que si, digamos, yo estoy muy alejado de una persona, digamos, supongamos, voy a suponer, no sé, hagamos el libro. Voy a suponer que aquí hay alguien ¿sí? Y que esta persona está hablando. ¿Sí? Entonces, al estar hablando, esta persona está, digamos, generando una onda de sonido. Entonces, dependiendo de la distancia donde yo esté, ¿será que yo la puedo escuchar o no? ¿Cierto? O sea, va a depender, digamos, de la distancia donde yo esté, porque simplemente va a ser por medio de la distancia, porque esta onda no tiene un retorno. Esta onda simplemente, al momento en que él habla, él ya sale, ¿sí? Y llega hasta cierta parte, dependiendo, digamos, va a depender directamente de la fuerza que le implique o que le imprima a esta persona a esa, digamos, sonido que está haciendo, ¿cierto? Entonces, por eso si grita, obviamente, pues, digamos, la distancia que va a recorrer la onda va a ser mucho mayor a que si habla, digamos, de una manera más suave, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que estas ondas van a depender de muchos factores, ¿sí? Es lo mismo con un instrumento musical, ¿cierto? Supongamos una flauta. Dependiendo de la fuerza que yo le imprima al momento de tocarla, al momento de soplar, ¿cierto? Eh, entonces va a ser más fuerte el sonido o va a ser más leve el sonido. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo escuchamos nosotros los sonidos? ¿Sí? Los sonidos los escuchamos una vez, digamos, se produce un sonido, esas ondas, entonces, como les digo, se propagan por el medio, digamos, en este caso el aire, ¿sí? Va a depender mucho de ese medio donde se propague, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Eh, digamos, en este caso el aire, pero también puede ser el agua, puede ser otro material, ¿sí? Hasta que llega a nuestro canal auditivo, o sea, por donde nosotros podemos escuchar, que es el oído. Para que nuestro cerebro, perdón, procese esta información, las ondas deben de recorrer un camino, ¿sí? Primero llegan entonces al oído, donde se producen las vibraciones. Nosotros internamente en el oído tenemos también una parte de nuestro oído que se llama el tímpano, ¿sí? Y ese tímpano lo que hace es que genera unas vibraciones internas, eh, las cuales son transmitidas a través de pues, unos huesos que hay internamente en el oído, ¿sí? Después pasan a algo que se llama el oído interno, el cual está lleno de un fluido que se pone en movimiento y perturba las células pilosas. Estas, por último, transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro, ¿sí? Entonces, mire que todo es un proceso, que es muy rápido, sí, demasiado rápido para poder que él haga todo ese proceso en digamos, menos de un segundo, ¿bien? Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no todos los sonidos pueden ser captados por los seres humanos. Nosotros tenemos una frecuencia máxima y una frecuencia mínima digamos, de escuchar los sonidos. Entonces, el rango de la frecuencia o el rango de frecuencias que puede escuchar un ser humano, o que puede percibir un ser humano, está entre 20 Hz, recuerde que la frecuencia sea Hz, y 20.000 Hz. Entonces, frecuencias
por debajo a los 20 y por encima a los 20.000 no son percibidas por el ser humano, ¿sí? Porque pues ya son frecuencias como tal muy altas y pues digamos son unos sonidos totalmente distintos. ¿Listo? Que hay, digamos, cosas, objetos o animales que hacen este tipo de sonidos, sí los hay, ¿sí? Pero nosotros no logramos percibirlos, ¿listo? Porque están por debajo o por encima de eso. Entonces, como les decía, digamos, algo importante a tener en cuenta al momento digamos, de la transmisión del sonido es el medio por donde se propaga, ¿sí? Entonces, el medio por donde se está propagando esa onda afecta directamente el cómo se va a propagar, ¿sí? Entonces va a depender de ese medio, como las características obviamente del sonido. Como les digo, entre más fuerte el sonido, pues digamos la longitud que va a tener esa onda va a ser mucho mayor, así digamos lo hace más suave. Pero pues vamos a hablar un poco del medio. Entonces, digamos, ¿en qué va a afectar el medio de propagación? Va a afecta la velocidad de propagación. Principalmente la velocidad en la que se propaga, ¿sí? Recordemos que las ondas también tienen como tal unas velocidades, ¿sí? Entonces, digamos que en una temperatura normal, ¿sí? Eh, un, digamos bueno, no, ya les confirmo eso. Pero pues una temperatura normal para nosotros es aproximadamente unos 20 grados centígrados, ¿cierto? Sería pues como una temperatura media. Entonces por eso, digamos, a una temperatura media tiene una velocidad a que si estuviera, por ejemplo, en el vacío, digamos a 0 grados centígrados, ¿sí? O que estuviera en el agua, ¿sí? También nos va a afectar directamente, digamos, esa rapidez o esa velocidad. Entonces, en general, en un fluido, la rapidez de propagación de la onda dependerá de qué tan fácil es comprimir las moléculas del fluido y qué tanto se opone el medio a regresar al equilibrio, que puede ser cuantificado en términos de densidad. ¿Listo? Entonces, como les decía, si supongamos está en el vacío, o sea, en el aire, pero a una temperatura, eso va a depender también de la temperatura, ¿sí? Si la temperatura es muy alta, muy baja, ¿sí? Si la temperatura es muy baja, la rapidez o la velocidad va a ser también más baja, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que les iba a hacer una tablita de algunas velocidades de propagación de esas ondas en ciertos medios, ¿sí? Entonces, miremos las diferencias. Entonces, digamos, a una temperatura normal, digamos que es la más conocida o la que digamos, nos compete actualmente. Entonces, la velocidad del sonido, de esas ondas de sonido, es de 340 metros por segundo, ¿sí?
digamos, es una connotación general de la velocidad del sonido en el aire, o sea, porque nosotros normalmente hablamos de o sea, del sonido que nosotros mismos emitimos. Entonces, por eso, digamos que esa es la principal, esta. ¿Sí? Sin embargo, cuando baja la temperatura, ¿sí? Podemos estar hablando de una velocidad del sonido de 330 metros por segundo. ¿Sí? Pero miren cómo afecta en otros medios. Miren cuál es la velocidad del sonido en otros medios. En este medio es de 1402 metros por segundo, cuando el agua está a 0 grados. Pero cuando está más alta, podemos hablar de 1543 metros por segundo. Entonces, mire que cada medio afecta directamente el cómo o qué tan rápido se va a propagar esa onda. Obviamente, por eso, entre más rápido se propague, pues digamos, más rápido va a, digamos que más poca o más baja va a ser la distancia que va a recorrer esa onda. Por eso, por ejemplo, cuando estamos dentro del agua, pues digamos que pudiéramos hablar. Normalmente si usted abre la boca en el agua, pues como complicado, ¿cierto? Que se puede ahogar. Pero pues suponiendo que pudiéramos hablar, ¿sí? O emitir simplemente un sonido, si la persona está muy alejada de usted, la otra persona está muy alejada de usted, obviamente usted no va a escuchar ese sonido, ¿sí? Tiene que estar demasiado cerca para poder escuchar. ¿Listo? Porque pues depende como de ese medio y miren que estamos hablando de que es muy rápida eh, la velocidad o muy rápida, perdón, la onda en ese medio que estamos hablando, que es el agua. Y mire que en otros medios es mucho más rápido todavía. ¿Van a copiar? ¿O puedo seguir? Sí, Alejo, me regala un momento, por favor. Vale. Listo, Alejo, gracias. Los demás. Sí, profe. Listo. Vale. Ahora, digamos algo importante y es que la velocidad del sonido, si la comparamos con la velocidad de la luz, que la luz también más adelante vamos a ver que también es una onda, cuando veamos la parte de óptica. No sé si alguno sabe, creo que yo se los he dicho en algún momento, cuánto es la velocidad de la luz. ¿Quién de pronto lo recuerda? Es una velocidad muy grande, porque pues es la máxima velocidad incluso que se ha logrado observar. Pues, profe, no era algo así aproximado como a los 300.000 kilómetros por segundo, algo así. Ok, perfecto. Permítame un momento. Efectivamente, efectivamente son 300.000 kilómetros por segundo, pero pues para ponerlo como en las mismas unidades de las que estamos hablando acá con el sonido, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Bien, o sea, como unos 300 millones, más o menos, metros por segundo. Entonces, si la comparamos con la velocidad, digamos, normal del sonido,
esto es demasiado pequeño. Por eso nosotros como seres humanos lo podemos percibir de una manera. La luz es un poco más complejo, ¿sí? Pero pues bueno, nosotros la percibimos por otro motivo, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? La velocidad de la luz, recordemos que es la velocidad, digamos, más rápido, o lo que nosotros podemos observar, que es más rápido pues, en todo el universo prácticamente, hasta el momento conocido, ¿no? No hay nada que supere la velocidad de la luz. Bien, esto era como una pequeña comparación, ¿cierto? Entonces esto es muy grande comparado con esto. Ah, bueno, y digamos que, ¿por qué quería hacer esa comparación? ¿Sí? Digamos que como la velocidad del sonido es tan pequeña o es mucho menor, ¿sí? Digamos eso explica por qué durante un vendaval, una tormenta, como lo quieran llamar, se ve primero el rayo de luz y después escuchamos el trueno. Y es precisamente por esto, porque primero va a llegar el rayo, ¿cierto? Y después ahí sí escuchamos el sonido generado por eso, ¿bien? Porque es mucho más rápida la luz, ¿bien? Nosotros a veces no vemos el rayo porque puede ser muy lejano a nosotros, ¿cierto? Por eso a veces solo escuchamos el trueno. Pero, digamos, si fuera cerca, primero vamos a ver el rayo y después escuchamos el trueno. Preguntas hasta el momento. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de el por qué vemos primero el rayo y después escuchamos el trueno. Resulta que nos dice que en una noche fría y de tormenta, escuchamos un trueno 5 segundos después de haber visto el rayo. Después de haber visto el rayo. Nos dice, calculemos a qué distancia aproximadamente se produjo el trueno. Entonces, digamos que vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que como era una noche fría, entonces la temperatura estaba muy baja, entonces vamos a utilizar, ¿cierto? Digamos, la temperatura del aire baja, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar que la velocidad de ese sonido es de 330 metros por segundo. ¿Listo? Ahora vamos a tener en cuenta también, ¿cierto? De que el movimiento que genera o el que es generado por
por ese sonido es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces sabemos que la velocidad que vamos a utilizar es de 330 metros por segundo, y sabemos que el tiempo que son, digamos, que nos demoramos en escuchar ese trueno fue de 5 segundos. Por lo tanto, la distancia a la que estábamos digamos, de ese trueno fue de 330 metros por segundo, y lo multiplicamos por esos 5 segundos, segundo con segundo, y eso me da 1650 metros. Aproximadamente, nosotros estábamos a una distancia de 1650 metros, que si lo convertimos a kilómetros, eso es más o menos 1,65 kilómetros. O sea que estábamos muy cerca. Por eso nos demoramos 5 segundos en escucharlo, ¿sí? A nosotros vimos el rayo e inmediatamente, al, digamos, contar 5 segundos, ¿cierto? Escuchamos el trueno. Por eso muchas veces, digamos que funciona el que usted ve el rayo, ¿cierto? Usted vio el rayo, inmediatamente empezó a contar los segundos. ¿Cuántos segundos se demoró? 10 segundos, listo. Entonces usted ya con eso puede aproximadamente calcular la distancia a la que usted está de donde cayó el rayo, de donde cayó ese trueno. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Dudas, inquietudes. Ninguno. Para que podamos terminar el día de hoy, vamos a terminar temprano, subir el video. Entonces, tengamos en cuenta de que el sonido tiene unas características. Recuerdan que les decía que esa función de onda iba a depender de esas características del sonido. Y esa va a ser su pequeña consulta para el próximo taller. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces está el tono, está la intensidad, ojo que esta intensidad tiene unos niveles, eso también hay que investigarlo, consultarlo, perdón, y está el timbre. Estas son las tres características que tiene como tal el sonido y que van a hacer que, digamos, tenga unas diferencias, ¿cierto? En cuanto a cada, digamos, para nosotros poder diferenciar un sonido de otro, ¿sí? Porque nosotros podemos llegar, digamos, a entender que el sonido, digamos, por ejemplo, de mi voz es un poco más, digamos, no sé, agudo al de otra persona, ¿cierto? O porque el sonido, digamos, de la voz de una mujer normalmente, ¿cierto? Hablando, porque pues, no todas, eh, digamos, hablan así, entonces es más agudo que el sonido de los hombres, por ejemplo, ¿cierto? Eh, o porque, digamos, el piano tiene unas teclas que tienen un sonido más grave que otro a medida de que usted va avanzando hacia la derecha del piano. En fin, entonces estas características hacen que las cosas, digamos, cambien y tengan unos sonidos diferentes. Vamos a terminar por hoy, digamos, hasta ahí.
Hay otra cosa que también van a buscar, eso se los pongo mañana en el taller, el efecto Doppler. Es también importante saberlo. ¿Listo? Bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, profe, todo muy claro. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí.